Gloria, gloria, gloria a Dios. Bendito tu nombre, Rey de Gloria. Dios bendiga que viene entrando. Dios les guarde, mis amados hermanos. Dios bendiga que viene entrando. Un fuerte abrazo. Dios le bendiga grandemente para la gloria del Señor. Dios bendiga que ven entrando, mis amados hermanos, un fuerte abrazo. Le pedimos carecidamente, comparte esta transmisión para la gloria del Señor. Un tema interesante, un tema la cual es necesario tocar, amados. Estamos esperando al evangelista Reinaldo Rivera Cancel que se conecte. Bendecimos el nombre del Señor. Así que Dios le bendiga a mis amados hermanos. Comparte esta bendición para edificación, para el cuerpo de Cristo. Estamos aquí esperando que el evangelista, amén, entre, el evangelista Reinaldo Rivera Cancel para la gloria del Señor. Amén. Comparte esta bendición. Dios bendiga, amén, a la sierva, amén, Jocelyn López. Dios bendiga a la sierva, amén, Yareris. Dios bendiga, amén, a la evangelista Zania Rodríguez. Dios bendiga que ven entrando. Un fuerte abrazo. Así que comparte esta bendición, amados, para la gloria y honra del Señor. Estamos esperando que el evangelista Reinaldo Velázquez, amén, se entre. Le pedimos encarecidamente vaya compartiendo esta transmisión para la gloria del Señor. Hay un estudio poderoso para la gloria del Señor. Esperamos unos minutitos que el siervo entre. Amén, aleluya. Dios bendiga al ministro José Reyes de mi iglesia Pentecostal. Jesús expande vida. Mis pastores del Valle. Amén. Dios bendiga al que viene entrando. Dios bendiga al joven. Amén. Anthony Mejía. Poderoso sea el nombre del Señor. Amén, siervo. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga, varón. Amén, amén. Un fuerte abrazo. Amén. Para la gloria del Señor. Estamos esperando unos minutitos que los hermanos se conecten. Amén. Para la gloria del Señor, a un poderoso estudio que vamos a realizar, amén, dentro de unos minutitos. Comparte esta transmisión para edificación, para el cuerpo de Cristo. Amén. Dios bendiga que ven entrando. Un fuerte abrazo para la gloria de su nombre. Amén. A esperar 2 minutitos y así iniciamos, amén, el estudio. Y antes de proseguir, le pedimos, amén, el evangelista Reinaldo Rivera Cancel, que se presente y para que los hermanos conozcan, te conozcan y sea de bendición y saluda al pueblo del Señor. Amén, amén. Gracias por la oportunidad, primeramente. Damos gloria a Dios. Al Señor por esta oportunidad. Damos gloria a Dios, nuestro Señor Jesucristo, que nos permite estar aquí con cada uno de ustedes, la audiencia que está conectada. Reinaldo Rivera, me congrego en la iglesia de Jesucristo el Buen Samaritano en Boston, mi pastor Luis Lacén. Y estamos bien agradecidos con esta oportunidad que nos da el hermano Alexander, el ministro del Señor. Y esto es una oportunidad linda para poder compartir acerca de lo que es las Escrituras. Amén. Y seguir edificándonos a través de la palabra del Señor. Para mí, compartir la palabra es algo que me encanta. Y así que ahí vamos a estar, pues, compartiendo acerca de este tema que sé que va a ser de mucha bendición. Amén. Así que vamos adelante, mi hermano. Amén, amén, amén. Más bien, amados, vamos a entrar. Dios bendiga a Pastor Claudio Maldonado. Dios bendiga a Ruth Solís. Amén. Dios bendiga, amén, a Ramón López. Amén. También pertenecemos a la iglesia pentecostal Jesús es pan de vida, la Cuadra Rica, acá en Orlando, Florida. Mis pastores Aramis y Carlos del Valle, para la gloria del Señor. Amén. Más bien, amados, vamos a entrar
amén, lo que es el estudio, amén, de la palabra. Vamos a buscar, amén, Dios bendiga a la pastora Filisa Sánchez. Dios te bendiga, pastora, un fuerte abrazo. Vamos a buscar en el libro de 1 de Corintios, capítulo 7, amén, los versos 4, amén, al 11. El 1 de Corintios, capítulo, amén, capítulo 12, los versos 4, amén, al 11. Y así se lee: a la gloria del Padre, del Hijo, el Espíritu Santo, amén. Antes de entrar, estamos por cadenaadoración.com y estamos también por 9.7, amén, 87.9, amén, Adoración FM en Tampa Bay. Saludos, amén, al evangelista Pablo Figueroa de mi iglesia, amén. Ahora vamos a entrar a la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. 1 Corintios capítulo 12, los versos 4, amén, al 11. Dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por Espíritu palabras de sabiduría, a otro palabras de ciencia según el Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimiento del Espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Voy a pedir al siervo que nos lleve en oración. Amén. Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Dios mío, porque creemos que tu palabra es inerrante, Señor amado. En este día vamos a estar hoy compartiéndola, Dios mío. Te pedimos que pueda ser de bendición, que cada palabra, Dios mío, pueda ser de enseñanza, edificación, de consolación, de exhortación, para la gloria y honra de tu nombre. Utilízanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Amén. Queremos hablar sobre el estudio bíblico sobre el tema los dones del Espíritu, amados. Tenemos que entender, amados, que esta doctrina fundamental que forma parte de la teología sistemática, de lo que es la neumatología, amén, y lo que es la doctrina del Espíritu. Podemos definir la palabra Espíritu, viene del griego, amén, pneuma, amén, que significa espíritu. También se puede traducir como parakletos, que es la palabra consolador, amén, bendito sea el nombre del Señor. Eso puede definirse como la neumatología o la parakletología, que es la doctrina del Espíritu Santo, que forma parte de la teología, amén, sistemática, de la teología de la perspectiva pentecostal. Ahora bien, amados, nosotros tenemos que entender que los dones, amén, del Espíritu Santo es un fundamental, amén, dentro de la fe cristiana, amados. Podemos entender que hay 9 dones que habla desde los primeros, desde el libro de 1 Corintios capítulo 12 hasta el 1 Corintios capítulo 14, pero también están los otros dones del Espíritu que se define lo que es Romanos capítulo 12, los versos 6 adelante, que vamos a tocar parafraseando, amén, aleluya, cada don para la gloria del Señor. Ahora bien, amados, bendito sea el nombre del Señor. Algo que yo quiero aclarar, amén, porque hay un ataque, amén, en contra de los dones del Espíritu. Y esto proviene de la raíz de lo que es la doctrina de los sensacionalistas. ¿Qué es la doctrina sensacionalista? Cuyas personas que provienen más lo que es el cavirismo, está diciendo, aleluya, que los dones han cesado, amado, lo que es la doctrina de, amén, cesacionistas, amado, que dicen y fundamentan que los dones han cesado, amado. Tenemos que entender y sacan fuera de contexto, amén, 1 Corintios capítulo 13, los versos 8, amén, y 10,
cuando dice que la profecía se acabarán, amén, las lenguas cesarán, la profecía y la ciencia se acabarán, aleluya, que lo que va a permanecer en el amor, amado, tenemos que entender, amado, que los dones del Espíritu sigue vigente. ¿Cómo podemos, amén, demostrar lo que sigue vigente? 1 Corintios capítulo 1 versículo 7 dice: de tal manera que nadie os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el calvinismo, amén, que cuyo enseñanza que enseña que los dones han cesado, probablemente fue el teólogo católico, aleluya, Agustín de Hipona, amado. Cuando vamos a la raíz histórica, amados, entonces sacan fuera de contexto 1 Corintios capítulo 13 versículos 8 y 10, que lo que se refiere cuando venga lo perfecto, es decir, el arrebatamiento de la iglesia. Y el punto clave que queremos, amén, aclarar, amado, porque hay un ataque en contra de la manifestación y los dones del Espíritu, amados. Ahora, para pasar, amén, al siervo, el propósito de los dones del Espíritu es sencilla, meramente es para la edificación de la iglesia y el cuerpo de Jesucristo. De ninguna manera los dones es para engrandecerse, aleluya, o pompearse, más bien para la edificación del cuerpo de Jesucristo. La iglesia es para edificar a fin de perfeccionar a los santos, como dice, amén, Efesios capítulo 4 versículo 11, que habla del llamamiento de los ministerios. Y quiero, amén, que el siervo abunde, amén, sobre el primer don y también que abunde sobre el tema. Amén, amén, siervo. Tremenda introducción. Quiero recapitulizar algo que dijiste rapidito ahí para que entremos en ese contexto que estás hablando, de esa rama que se está moviendo hoy, o de esa corriente, mejor dicho, cesacionista, que promueve el ceso de los dones del Espíritu Santo, y dicen que pues los dones del Espíritu cesaron. Yo Reinaldo Rivera, sigo creyendo en la infalibilidad de la Biblia. Y cada texto de la Biblia para mí es infalible. Yo sigo creyendo en la palabra del Señor. Y dentro de todo eso está 1 Corintios capítulo 12 y el capítulo 14. Entonces, si creemos en la infalibilidad de la Biblia, tenemos que creer en lo que está ahí escrito. No podemos tomar ciertos textos bíblicos y crear un contexto, como acabas de decir. Esa corriente habla de que algunos dicen que alrededor del 70 después de Cristo es que el Espíritu Santo comienza a cesar en la operación de dones. ¿Sabe? Que ellos dicen que solamente el Espíritu Santo obró poderosamente solo en la primera generación de la iglesia, en el primer siglo de la iglesia fue donde único se manifestaron los dones. Hay otra corriente que tú sabes que habla que operó hasta el año 100 después de Cristo, y dicen que piensan que cuando el apóstol Juan muere, ahí es donde entonces se cierra y cesan los dones del Espíritu. Entonces hay que aclarar eso porque se está enseñando y hay muchos libros. Nosotros que nos gusta la literatura y nos gusta leer, nosotros pues tenemos que tener cuidado porque hay muchos libros que promueven esta corriente que le enseña a la gente que ya los dones del Espíritu no funcionan. Ahora, yo responsablemente, mi hermano Alexander, y tú también como maestro, ¿verdad? Yo me considero simplemente un aprendiz de la palabra y aprendiendo de ustedes que son los maestros y los rabinos aquí. Sí, santo. Pero hay algo que hay que entender. Y yo creo que dentro de nuestro ambiente, para hacer simplemente un paréntesis aquí, para que también la gente entienda, nosotros no creemos, como lo mencionaste, en el abuso excesivo y en esa raíz también neopentecostal que se está levantando, poniendo los dones del Espíritu como que los dones del Espíritu son una cosa loca, como que son algo de otro mundo, ¿no? Entonces nosotros queremos poner y hacer una mirada equilibrada de lo que es el Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo, equilibradamente por la palabra, ¿sabes? No creemos en ese desorden que se ha manifestado hoy, que se le están llamando dones del Espíritu, porque cuando estemos definiendo los dones del Espíritu, en este programa podemos definir los dones del Espíritu y vamos a ver que hay cosas que en realidad no son hasta antibíblicas, porque la Biblia tiene
toda la razón. Mi hermano, dijiste algo muy importante, y es que los dones del Espíritu son esas habilidades regaladas de parte de Dios, esas habilidades espirituales regaladas. Óigame bien, es un regalo de parte de Dios que Dios le da a su pueblo. Atiende a esto. Dios le da a su pueblo para la ¿qué? Edificación. Según leíste en Efesios capítulo 4, para la edificación de los santos y de la iglesia, para que todos llegamos al conocimiento pleno de Dios y para que como el pueblo de Dios seamos edificados. Hay que entender algo, porque esto es fuerte, mi hermano, lo que vamos a hablar acá, porque sé que es un tema muy fuerte y hay que hablarlo con calma. Hay que enseñar a la gente que los dones del Espíritu no son un premio de nuestra espiritualidad. ¿Sabes? Que los dones no son para el más espiritual, y que la gente piensa que esto es nada más para pastores, que es nada más para evangelistas, que es nada más para profetas y apóstoles. No, los dones del Espíritu son un regalo de parte de Dios para la iglesia. Dios nos regala los dones para que nosotros sirvamos dentro de la iglesia y para que animemos a los otros cristianos, ¿verdad? En nuestro andar, para que nos afirmemos en nuestro andar en Cristo. Bendito sea el Señor. Entonces, dicho eso, hermano, quiero definir aquí algunos términos para pasarte, porque vamos a entrar en esa conversación ya mismo. Tengo unos apuntes por acá que me parecen importantes traerlos. Cuando hablamos de los dones son algo bíblico, hermano. ¿Sabes? Es que me río porque es que yo no sé en qué mente podemos basar ese cesacionismo, y esa corriente no tiene fundamento para afirmar eso, ¿no? Entonces, hay que entender esto. Los dones del Espíritu Santo, desde el Antiguo Testamento se viene hablando de ellos y los vemos cumpliéndose en hechos, ¿verdad que sí? Entonces, cuando nosotros vamos al significado de esa palabra griega de los dones, esa palabra griega es charismata. Carismata, eso así. Ajá, que a su vez se deriva de esa palabra charis, que es gracia. Y aquí cuando vemos gracia es algo inmerecido. Entonces, ahí es donde entendemos que los dones, aquí nadie, por más bueno que se haga o más bueno que diga que es merecedor de algún don. Los dones, vuelvo y repito, son un regalo de Dios por gracia. Por la gracia de Dios, el Espíritu Santo nos regala esos dones y esas manifestaciones del Espíritu Santo. Amén. Habiendo definido eso, entendemos que los dones tienen una particularidad, y hay que entender esto. Los dones son funcionales y congregacionales. La mayoría de las cosas que Dios hace, aún para afectar a la sociedad, lo hace a través de miembros trabajando juntos con la cooperación de los dones. ¿Ve? No podemos atribuir esto, como yo he escuchado, mi hermano, no sé si lo he escuchado, que sacan este texto fuera de contexto cuando dice que los dones son irrevocables, y atribuyen a que si alguien está en el mundo puede seguirle utilizando esos dones. Y dicen, lo están haciendo porque fue que un día Dios le dio ese don y allá en el mundo están operando ese don. Eso es incorrecto. Totalmente incorrecto, porque es un texto sacado de contexto, porque una persona que no tiene a Jesucristo como base, esos dones son inoperantes. Esa persona no puede operar de ninguna manera con esos dones. Porque una de las cosas que tenemos que tener claro es que para que una persona tenga esos dones, lo primero que tiene que tener es a Jesucristo. Y ser salvo a través de Jesucristo. Una vez somos salvos a través de Jesucristo, el Espíritu Santo nos bautiza. Para ir haciendo un resumen rapidito, el Espíritu Santo nos bautiza, y una vez somos bautizados por el Espíritu Santo nos regala esos dones, ¿verdad que sí? Y cuando tenemos esos dones, ahí vamos operando en esas manifestaciones del Espíritu, porque después quizás sé que tienes esa, ¿cómo se llama? Esa serie del Espíritu Santo, y más adelante tú vas a tocar lo que son los frutos del Espíritu, que son totalmente diferentes a los dones del Espíritu. O sea, no podemos comparar los dones del Espíritu y los frutos del Espíritu, son cosas diferentes. Pero eso te lo dejo a ti porque este es tu programa, ¿no? Entonces, mi amado, el Espíritu Santo, vemos cómo Pablo comienza diciendo algo interesante. Para mí, el versículo 1 de 1 Corintios capítulo 12, mi hermano, siervo del Señor, es importante, porque mira cómo dice Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Usted sabe que
una de las cosas que menos se hablan dentro de la iglesia es acerca de los dones del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo una persona va a anhelar los dones del Espíritu Santo si no se le habla ni se le enseña acerca de ellos? Porque yo creo que hoy estamos nosotros en una generación muy peligrosa, y es que nosotros hemos, con nuestras dogmáticas, nuestras enseñanzas humanas y enseñanzas de hombre, le hemos quitado la veracidad a la Biblia y hemos ocultado la Biblia tras esas dogmáticas de hombre. O sea, no enseñamos estas doctrinas principales que se deben de estar enseñando en la iglesia, acerca del bautismo del Espíritu Santo, acerca de la santificación, acerca de la venida de Cristo, la resurrección de Cristo. Todas esas doctrinas esenciales no se enseñan, porque hoy la gente está perdiendo el tiempo hablando del vecino, hablando de aquel, y hablando de la envidia, hablando de cosas que no tienen que ver nada con lo que es la Biblia. Pero Pablo dice, no ignoren, oiga esa palabra, no ignoren acerca de los dones espirituales. ¿Por qué? Mira cómo dice aquí. Esto es importante para leer el contexto de lo que estamos leyendo. Dice, verso 2, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. O sea, Pablo está diciendo, cuando ustedes eran gentiles e ignoraban todo esto, a ustedes los llevaban de aquí para allá. De aquí para allá, aún a esos ídolos mudos. O sea, quiere decir que los dones del Espíritu juegan un papel fundamental dentro de nuestro caminar como cristianos. Porque una iglesia sin los dones del Espíritu Santo y sin el bautismo del Espíritu Santo es una iglesia muerta y seca. Que no tiene, que tendrá irrelevancia ante lo que se está manifestando en este mundo. Entonces, la iglesia necesita enseñar, los pastores y nosotros como ministros necesitamos enseñar acerca de lo que es el Espíritu Santo. Ahora sigue diciendo el apóstol Pablo algo interesante, mi hermano Alexander, dice la Biblia, dice el verso número 4 que leíste, ahora bien, hay diversidad de dones, pero esto es importante que la gente entienda, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu es el mismo y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Y aquí es donde voy a detenerme un poquito, porque ahí es donde tenemos que aclararle a la gente. Los dones del Espíritu Santo no son para nuestro propio provecho, ni para ganancias deshonestas, como se está utilizando hoy. Porque cuando vamos a Hechos, hay una historia muy interesante, la podemos leer textualmente, en Hechos, aquí la podemos buscar. Hechos capítulo 8, sabes que el evangelio llega a Samaria. Por medio de Felipe llega a Samaria predicando, dice que descendieron, y algo me interesa, que predicaban a Cristo, y allá había un mago llamado Simón, y allá él dice que eso era el gran poder de Dios, y a muchos engañó y los tenía engañados, hasta que este hombre llegó, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo, a predicar. Una de las cosas que hizo la llenura del Espíritu Santo era poner las cosas falsas como falsas y las cosas que eran ciertas como ciertas. O sea, el Espíritu Santo siempre separará las cosas falsas y las dejará como falsas, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo, por medio de Felipe, a través del Espíritu Santo, desenmascara la mentira, mi hermano, de aquel mago. Cuando este hombre se convierte y se bautiza, dice la Biblia que él se convirtió y se bautizó y siguió las campañas por ahí para abajo. Bendito es el Señor. Pero como no había sido lleno del Espíritu Santo, mira lo que pasa con este hombre. Este hombre ve a los apóstoles poniendo mano, y mientras los ve poniendo mano, él se interesó en recibir eso. Pero lo quería recibir de manera equivocada, porque dijo, ¿cuánto tú quieres por ese don? Digo, ¿cuánto tú quieres que yo te dé por ese don? Y ahí es donde nosotros, eso es una doctrina que se ha levantado hoy, porque la gente está enseñando que hay que pactar, que hay que llevar ciertas cosas al altar para que el Espíritu Santo te bautice. Y esa es una doctrina antibíblica que se está enseñando hoy, que hay que hacer ciertas cosas, y por eso le dije que los dones no son un premio de nuestra espiritualidad. Los dones son un regalo, no un premio del Espíritu. ¿Ves? Por más que yo haga, por menos que yo haga, el Espíritu Santo me va a bautizar. No. Los dones son un regalo, y vuelvo y reitero, son un regalo del Espíritu Santo. ¿Y qué le dice Pedro a este hombre? Pero es que tú y tu dinero, porque has creído que el don de Dios se compra
con dinero. O sea, que no hay dinero aquí que pueda comprar los dones del Espíritu Santo. Y los dones del Espíritu Santo no son un comercio. Los dones del Espíritu Santo no son un escenario, un espectáculo. Los dones del Espíritu Santo son para la edificación. O sea, que todo aquel, mi hermano, siervo del Señor, que está operando bajo este espíritu, es un espíritu que está engañando hoy, los espíritus engañadores que se están moviendo hoy, todo el que está operando, vendiendo los dones, utilizando sus dones para sus ganancias deshonestas, todos los que están usando sus dones para buscar los beneficios propios, nosotros prácticamente podemos aludir que esas personas son antibíblicas. ¿Verdad que sí? Dice el apóstol Pablo, para seguirle aquí entrarle, ya que tú sabes que tengo otro programa, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Dice que la manifestación del Espíritu Santo es para provecho. Verso 8 dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Voy a definir algo aquí porque me interesa cómo el apóstol Pablo lo primero que habla es de la palabra de sabiduría como don. El don de la palabra de sabiduría es una de las primeras cosas que él pone. Y me interesa porque, mi hermano, sé que vamos a entrar ahora a definir estos términos. Si nosotros no dejamos que el Espíritu Santo nos ayude, porque nosotros pensamos que esto se trata de leer 4 libros y tener una biblioteca llena, y yo creo en eso, porque nosotros que nos gusta la lectura y la profundidad bíblica, entendemos y tenemos libros y todo eso, pero hay algo que viene por medio del Espíritu, que es esa sabiduría que sobrepasa todo el conocimiento humano. La sabiduría del Espíritu nos ayuda a sobrepasar todo conocimiento humano. Es una sabiduría que viene de Dios, porque Santiago, recuerda que Santiago dice que la sabiduría de este mundo es terrenal, diabólica. ¿Estás entendiendo? Entonces hay una sabiduría que viene del cielo, que por más matemáticas que tú hagas, por más razonamiento que tú busques, la sabiduría del Espíritu y la sabiduría que da el Espíritu sobrepasa todo entendimiento humano. Y mira cómo el apóstol Pablo, dentro de esa mención y enumeración de dones, está mencionando como primer don la sabiduría. ¿Por qué? Porque si yo no tengo sabiduría, no puedo manejar los siguientes dones. O sea, yo tengo que ser sabio, saber cómo y cuándo el Espíritu me está indicando para usar esos dones. Pero para eso yo necesito la sabiduría del Espíritu Santo, para que a través de la sabiduría, el don de sabiduría del Espíritu Santo, porque una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser sabio. O sea, cuando yo tengo el don de sabiduría, el Espíritu Santo me va a llevar a esas situaciones donde yo encuentro la mejor manera de actuar, porque eso es el Espíritu Santo dirigiéndome. Y hay gente que actúan de maneras incorrectas porque obviamente no son sabios. Y esa sabiduría que da el Espíritu, nosotros necesitamos, mi hermano, para darte la parte ahora mismo, para seguir ahí. Esa sabiduría del Espíritu Santo, si nosotros no la tenemos, vamos a mal utilizar los siguientes dones que vamos a mencionar. O sea, lo primero que Pablo dice, tengan sabiduría, porque si no tienen sabiduría, no van a poder utilizar los siguientes dones. Dale, mi hermano. Es bien interesante, siervo, primer don, palabra de sabiduría, que significa conocimiento, también se aplica a la declaración del Espíritu Santo, que aplica a la palabra o la sabiduría de Dios a cierta situación. Entonces, aplica, y eso lo podemos ver en el libro de Reyes, que aplica amén, una situación, amén, donde Salomón, amén, que fue nombrado rey, amén, sobre Israel, le pidió, no pidió riqueza, no pidió lujo, sino que pidió sabiduría para bregar con la situación dentro del pueblo de Israel. Entonces, amado, tenemos que entender esas definiciones. Entonces, otra cosa también, Santiago, capítulo 1, versículo 5, cuando dice, si alguno le falta de sabiduría, pídeselo al Señor, la cual Él lo da sin reproche abundantemente, amados. Entonces, es uno de los dones que creo firmemente que el cristiano, uno de los dones que se tiene que pedir más a menudo, aleluya, dentro de la iglesia, es el don
de la palabra sabiduría, amados. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que la gente predica la verdad. Yo predico la verdad, pero lo predican sin sabiduría. Sabiduría, exacto. Ve, entonces yo bendiga a mi pastor Aramis y Carlos del Valle. Usted bendiga, pastor, un fuerte abrazo. Entonces, amados, la gente predica, yo predico la verdad, yo predico, ok, amén, pero lo predican sin sabiduría. Y ¿Ve? destruyen. Y destruyen, ¿ve? Entonces, para tú ser exponente de la palabra de Dios, tú lo tienes que predicar con sabiduría. Y eso es uno de los dones, amados, que lamentablemente está menguando, está escaseando dentro, amén, de muchos predicadores. No todos, pero algunos, amados, porque para tú predicar, tú tienes que ser dirigido con el espíritu, dirigido del espíritu, ¿ven? Entonces, tú tienes que ser dirigido por el espíritu, amén, pedirle a Dios esa sabiduría de exponer la palabra a fin para la edificación, para el cuerpo de Cristo, amados. Entonces, tenemos que entender, amén, sobre el don de la palabra sabiduría. Yo no sé si el siervo quiere abundar algo Sí, sobre ese. porque eso que tocaste ahí, cuando no se opera bajo los dones con sabiduría, podemos caer en lo que es la carismofobia, que son Yes. gente que no saben manejar. Y hay mucha gente que creen que están operando bajo un don, pero eso se le conoce, ¿verdad? Como la carismofobia. Hay gente Yes. que eso mismo predican y dicen que están, ¿sabes? Porque ningún don, nunca Dios te va a poner operando bajo un don para destruir, nunca en la vida. So, sí. Hay gente que tiene lo que tiene es carismosmanía, no es que están operando bajo un don, ¿sabes? So, sí. Y hay que entender que cuando nosotros, porque ahí es donde llega y podemos ver que está el abuso de los dones, porque se puede abusar de esos dones. Y So, sí. caemos en esto que estamos mencionando y algunos se dan de cuenta que tienen un don espiritual y ahí es cuando llega esto y comienzan a usarlo para adquirir poder, como dijimos, ganar riqueza, para otros para vengarse, que hay otros que usan los dones como, ¿usted me entiende? So, sí. Y otros usan sus dones para explotar a otros. Y entonces hay que entender que tenemos que tener cuidado porque puede llegar a nuestras vidas si no tenemos sabiduría. Yo creo que esto es importante porque si no tenemos sabiduría, podemos llegar al exaltamiento de un don. Y hay que tener cuidado Yes. que nosotros no endiosemos los dones y nos olvidemos de Dios, que es So, el que sí. los dio. Por eso Pablo está diciendo que fuimos unidos y el que hace que operen estos dones es Dios, el mismo Dios. O sea, So, los sí. dones no están por encima de Dios. Hay que entender So, eso, sí. porque la gente endiosa los dones. Y So, ahí sí. puede llegar la exaltación de un don. Y en unos círculos nosotros vemos que lo más importante dentro de ese círculo son los dones y no Dios. Y eso hay que So, dejarlo sí. claro, mi hermano. Así que por eso hay que tener ese don de sabiduría, que ese don de sabiduría nos lleva a nosotros a actuar de manera con juicio cabal, nos lleva a nosotros Yes. a actuar de manera cierta, que nosotros seamos responsables a la hora de actuar. Una persona con sabiduría sabe callar cuando tiene que callar y sabe hablar So, sí. cuando tiene que hablar y sabe la manera de que debe de hablar, porque hay predicadores que creen que lo fuerte que hablen, eso lo hace predicadores de verdad. So, sí. Y lo fuerte que puedan hablar y los insultos, porque hay predicadores que hablan malo, con palabras malas, tú los ves, que So, sí. ellos creen que están predicando fuerte, en realidad lo que están hablando, hablaban mucho malo en el mundo, aquí como no pueden decir ciertas palabras, aquí vienen y transforman ciertas palabras, pero hablando malo. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces Yes. hay que tener sabiduría para saber cómo nos vamos a dirigir ante un pueblo, sabiendo que el apóstol Pablo, primera de Pedro capítulo 5, tú puedes que el apóstol Pablo dice que nosotros no nos enseñoreemos de la grey, sino que So, sí. cuidemos de ella sabiamente. Y para nosotros poder cuidar de una grey, para nosotros poder ser buenos predicadores efectivos, necesitamos ser sabios y por eso ahora el Espíritu Santo nos delega ese don de sabiduría para que sepamos cómo nosotros podemos actuar de manera justa, mi hermano. Sigue adelante. Yes. Tremendo. Uno de los otros dones, lo que es don de palabra de esencia, quiero aclarar, porque a mucha gente se confunde en cuanto a la palabra de sabiduría y el don de esencia. Son dos dones diferentes. Ambos se significa conocimiento, pero el don de palabra de esencia
lo que significa una declaración del Espíritu que imparte conocimiento acerca de personas, de circunstancias o de una verdad bíblica. Entonces, ¿cómo podemos ver esa palabra don de esencia operando? Cuando viene una revelación, un conocimiento de una revelación que Dios le muestra a una persona, por ejemplo, su vida pasada, empieza a hablar a través de ese don de esencia que empieza a revelar lo que ha pasado en su tiempo pasado y esas cosas así, o lo que ha sucedido actualmente en su vida. Entonces, es un conocimiento que Dios te está dando, que te está revelando de la persona, un conocimiento que otra persona no sabe en medio de una reunión, por ejemplo, una congregación que nadie no sabe, pero Dios te está dando ese conocimiento por medio de esa revelación a una alma que tú le estás ministrando de parte del Señor por medio del Espíritu Santo. Entonces, amados, a una gran diferencia que tenemos de definir, porque hay gentes que mezclan el don de palabra de sabiduría con el don de esencia. Son dos dones que ambos significan conocimiento, pero son distintamente. Entonces, tenemos que aclarar esa parte, amados, para, amén, para bendición para el cuerpo de Cristo, para que sepan lo que es el don de palabra, amén, el don de ciencia, amados. Entonces, este don, amén, se mueve también, se une también lo que es el don de profecía, que eso es más después, que vamos a tocar, que se une a través de ese don. Podemos verlo también en Hechos capítulo 5, los versos 9 y 10, cuando el Espíritu Santo le muestra, amén, a Pedro, amén, que Ananías y Zafira le estaba mintiendo. Se manifestó el don de ciencia, que había un conocimiento revelado por medio del Espíritu Santo que Dios le estaba mostrando a Pedro, amén, que estaba mintiendo. Ahí está obrando lo que es el don de ciencia. Adelante, siervo. Sí, entonces también vemos ese don de ciencia, porque el don de ciencia, eso es muy buen punto aclaratorio, que es diferente al don de sabiduría, ¿verdad? O el don de conocimiento, como también se le conoce. Nosotros tenemos que ver que ese don de ciencia también opera en Eliseo. Cuando Jaycee va y toma aquel tesoro y toma aquellas ganancias deshonestas y le dice Jaycee que él estuvo allí, que él conoció lo que él había hecho. Entonces ahí vemos el don de conocimiento o el don de ciencia, que se puede referir a un conocimiento especial que podría necesitarse en algunas crisis. ¿Sabes? El don de ciencia nos lleva a conocer ciertas cosas desconocidas ante nuestra visión natural. El don de conocimiento, el don de ciencia puede revelarnos cosas que están pasando, que para nosotros son desconocidas, pero para el Espíritu no. Y el Espíritu Santo nos da a conocer esas situaciones de crisis o esos momentos o esas cosas que Él quiere que nosotros sepamos, ¿sabes? No es don de sospecha. No, ¿sabes? Yo no creo que aquí hay alguien, que Dios me revela que aquí, no, el Espíritu Santo conoce quién es. Como le dijo, como le dijo a Ananías, ve a la calle que se llama derecha y hay un hombre que ora dentro de Damasco, y le fue específico, ¿sabes? Yo no creo en esos don de ciencia, que aquí hay una María, porque hoy se está haciendo cierta, aquí hay una María, pero hay 7 Marías, y pasan 7, pero ¿cuál de fue ella fue la que Dios llamó? ¿Me está entendiendo? Ahí es. Porque para vender y para ganar view y para de esto, aquí hay alguien que le duele la cabeza. Mi hermano, ¿a quién no le duele la cabeza? Por ejemplo, aquí hay alguien que tiene algo en el pie, que le duele la rodilla, a todo el mundo le duele la rodilla. ¿Está entendiendo? Cuando hablamos del don de conocimiento, el don de ciencia no es un relajo, no es sospecha. Como hay predicadores que quieren impresionar, dicen, no, que Dios me reveló que aquí hay alguien en pecado, pero ¿quién es? Porque hay que ir a saber quién es. Pero que se causan ciertas divisiones por no saber usar ese don. Supuestamente lo que tiene, como dice mi pastor, don de sospecha, lo que están sospechando. Entonces, eso es un punto aclaratorio, hermano, que el don, ¿verdad? Se refiere a una persona que tiene ese conocimiento cuando es necesario en un momento, porque tampoco el don de ciencia, como yo he visto a gente que todos los videos que suben es diciendo, no, que Dios no. Eso no es un relajo, hermano. Por eso es que ahí es donde yo caigo en el abuso.
de los dones, Chazi, cuando la gente comienza a utilizar y todos los likes que suben, que Dios me reveló, que Dios me dijo, que Dios... No, eso no es así. El don de conocimiento se activa cuando hay una persona que quizá va a pasar por vamos a ponerle, por un proceso de riesgo, como en ese caso que mencionaste en Hechos capítulo 5, ¿sabes? Esta gente está mintiendo. Nadie le llevó a Pedro, mira, que me dijeron. Él no se metió al Facebook de Chazi, Ananí y Zafira para averiguar qué fue lo que hicieron. No, el Chazi, Espíritu les reveló, ¿verdad? Lo que ellos habían hecho. Ahí le dio el conocimiento de algo que estaba pasando. ¿Ves? Chazi, Él no adivinó. Yo creo que ustedes, ¿verdad? No, él fue claro. Chazi, ¿Verdad que sí? Y ahí entonces así opera el don de ciencia. El don de ciencia no opera a media. O sea, no te va a revelar Chazi, el nombre, pero ¿cuál es el apellido? Y Chazi, ¿sabes? ¿Me entiendes? yes, Así es que yo creo que el don de ciencia opera, porque cuando nosotros estamos operando bajo ese don y damos a conocer cosas encubiertas ante los ojos humanos, Dios es glorificado de todas formas, Dios es glorificado, porque la gente se da cuenta que estamos conociendo algo que está, Cristo tenía ese don de ciencia, porque Cristo podía Chazi, conocer lo que cavilaban los fariseos, los escribas dentro de su en mente, y él podía conocer y le Chazi, decía, aún lo que sus discípulos pensaban en su mente, él ya sabía, porque tenía ese don de conocimiento. Chazi. Amén, amén, amén. Tremendo aporte también. Es una nota aclaratoria que ambos explicamos el don de ciencia y cómo se opera, Eso chingo, amados. chingo. Ahora bien, estamos en el don de fe. Ese don de fe, lamentablemente, queremos aclarar Yo eh, aquí. el don de fe, el don de fe y lo que es en la fe doctrinal, porque hay que definir que la fe, que en el griego pistis, que lo que significa creer, es diferente de lo que habla Judas capítulo 1, versículo 3. Ese cuando dice contendéis alientemente por la fe, estamos hablando de una fe doctrinal. De ¿Ve? doctrina. De doctrina hay que definir porque vemos mucha gente que involucra la misma fe en los mismos, no, amado. Hay que haber una distinción, esa palabra fe, que en el griego es pistis, que lo que significa creer. Entonces, esa palabra Judas 1:3, fe, lo que se habla, lo que significa es, amén, una fe doctrinal, amado. Y es bueno aclarar ese punto antes de proseguir. Ahora bien, esa palabra fe, el don de fe es un don, que en el griego es pistis, lo que significa, amén, una fe sobrenatural que imparte el Espíritu Santo al creyente para que pueda creer que Dios hará un milagro. Entonces, este don es tan poderosa porque muchas veces la gente eh, piensa que el don de profecía, el don de esencia y esas cosas, pero algo que tiene el don de sanidad, donde hace milagros, que vamos a tocar brevemente, amado, el don de fe tiene que estar acompañado, amén, para que esos dones se manifiesten. El don de fe, que es un fe, amén, un fe, un don tan poderoso que lamentablemente son pocos dentro de la iglesia que tiene ese fin, ese don de fe, y hay que, amén, pedir ese don de fe. Y eso explica tener un fe sobrenatural, amén, que imparte al creyente para que pueda creer, amén, que Dios hace un milagro, amén. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Cuando se llama, amén, para la oración por los enfermos, no van a frente. ¿Por qué? Porque rápido dudan, amados. Entonces, nosotros tenemos que ejercer por medio del Espíritu ese don de fe para creer que Dios puede hacer el milagro. Adelante, siervo. Sí, no, es importante también definir eso, que esa fe que pitis es un sinónimo diferente, una palabra diferente griega que tiene que ver con creencia, creer que Yes, algo es cierto. O sea, la fe que habla Judas es diferente y también está la fe como fruto, que habla también el apóstol yes, Pablo como fruto, que hay que diferenciar eso para que podamos entender. Esa fe pitis es importante porque esa nos da la capacidad de esperar. Esto es importante porque esa fe, ese don de fe nos da la capacidad de esperar, como dice Hebreos capítulo 11. Es pues la yes, fe, ahí fe. está, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe
ese don de fe nos da la certeza y la convicción, ¿sabes? Porque nosotros le servimos a Dios por fe. Sorry. O sea, nosotros no lo Sorry. hemos visto, pero por fe creemos que Dios es real. ¿Ves? Entonces, ese don, cómo ese don se va haciendo visible a nuestras vidas y se va manifestando, y cómo yo alimento esa fe a través de la escritura. ¿Ves? A Sorry. través de la escritura yo voy alimentando ese don que yo tengo. Hay gente que dice que no, que yo no tengo fe. Tú no tienes fe porque tú no lees la Biblia. Yes. Tú no tienes fe Sorry. porque la palabra de Dios va fuerte, porque la gente se cree que la fe es un polvito mágico que Dios nos tira por encima y ya yo creo ya en lo sobrenatural de la noche a la mañana. No, la fe Sorry. tiene que alimentarse en la Biblia. O sea, yo tengo que alimentar mi fe en la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra. Mientras yo voy leyendo la palabra, esa fe se va alimentando, esa fe va creciendo. Entonces, necesito entender que esa fe es la capacidad. Tú sabes que en el avivamiento allá de Gales, allá hubo un hombre que en ese avivamiento se levantó sirviendo a los vagabundos. Está ahí en la historia. Sorry. Entonces, Lloyd Jones, ese hombre que en ese tiempo estaba el doctor Lloyd Jones, algo así es el nombre de él, que estaba en eso. Él cuenta la historia de este hombre que era el servidor a los vagabundos. O sea, este era un hombre que comenzó este movimiento, el servicio a los vagabundos, sin tener $1, pero tenía fe. ¿Cómo este hombre pudo alimentar tantos vagabundos en ese tiempo? Porque tenía esa fe. Y el hombre, ¿sabe qué hacía? Según la historia, el hombre preparaba la mesa, ponía los cubiertos. No tenía comida de ningún lado, varón. No tenía comida de ningún lado, pero tenía fe. Sorry. El hombre preparaba la mesa y el Señor le preparaba, según Dios lo dirigía, él preparaba la mesa para 19 personas, para 20. Y ese día, Dios le proveía la comida. Pero el hombre, ¿cómo el hombre podía preparar, mi hermano? ¿Cómo el hombre podía preparar la mesa con todo y cubierto y los platos, las cucharas y todo si no tenía comida? Eso es tener fe. Cuando vamos a Hebreo, nosotros vemos que dice, por la fe Noé. Cuando Dios lo llamó, salió de su tierra, por fe. Por la fe Noé, cuando fue advertido del diluvio, preparó el arca donde se salvó él y su familia. Eso es tener fe. La fe nos lleva a creer, aunque las cosas visiblemente no estén ahí físicamente. O sea, ese don de fe me lleva a yo poder creer en las cosas invisibles que ahora mismo quizás ya Dios, porque ya Dios las ve, pero nosotros quizás no las vemos. Pero la fe nos ayuda a tener esa certeza. La fe nos ayuda a tener esa credibilidad en Dios de que Dios lo va a hacer. Interesante. Tremendo. Sí. Ahora bien, vamos a entrar en lo que es el don de sanidad, porque una de las cosas que tenemos que entender que para ejercer ese don de sanidad, que Dios sane, hay que tener ese don de fe. Entonces, el don de sanidad, amados, antes de entrar tenemos que definir la diferencia entre el don de sanidad y el don de milagros. Sí. Amén. Son dos dones distintos. Y vamos a entrar en lo que significa el don de sanidad. El don de sanidad es la restauración de la salud de alguien por medios sobrenaturales y divinos. Es decir, la restauración de una, amén, salud, de la salud o curación, amén, que Dios opera a través de don de sanidad, amén, curando, restaurando la salud de la persona, amén, una sanidad total, amén. ¿Cómo podemos ver este don operar? En Mateo capítulo 8, vemos la suegra de Pedro, amén, que tenía fiebre, amén, que tenía fiebre. Entonces Jesús, amén, a través del don de sanidad, opera en ese don y cura, sana, amén, la suegra de Pedro a través del don de sanidad, amados. Hay un sinnúmero, amén, de textos bíblicos, pero quería enfatizar Mateo capítulo 8 de la suegra de Pedro, donde Jesús obró una sanidad divina en su cuerpo, que oró y esa fiebre se desapareció. Entonces, amados, tenemos que entender que Dios todavía sana, amén, diabetes,
sana cáncer. Amén. Entonces, amados, nosotros, amén, lamentablemente, la gente que quieren que Dios lo use en el don de sanidad, pero no quieren orar por los enfermos. Ve, entonces, aquellos que tienen el don de sanidad, pero no ora por los enfermos. Sí. Ve, entonces, lamentablemente, este don, porque lamentablemente no se opera como se debe operar por esa falta de fe que viene el don de fe. Amén. Pero también que hay personas que no llaman a los enfermos y no oran con fe para que esa curación, amén, pueda ejercer, amén, ese don de sanidad para que la persona, el creyente o la persona puede recibir una restauración de su salud para que sea Dios glorificado, amado. No para que nosotros ponemos la mano sobre los enfermos y se sanaron y wow, yo puse la mano, no, para que sea Dios glorificado y para que el incrédulo crea que hay un Dios que sana, amén, toda enfermedad por medio del don de sanidad. Adelante, siervo. Sí, perfecto, mi hermano. El don de sanidad es esa habilidad especial que Dios da a los miembros del cuerpo de Cristo, como tú has dicho, para servir y para que mientras oremos, las personas sean restauradas de su salud. Ahí lo vemos, la soga de Pedro tenía una fiebre. Vemos allá en Malta cómo Pablo ora por Publio, que estaba enfermo. Vemos Hechos capítulo 3, el cojo que estaba allí frente a la hermosa, que la limosna no lo pudo ayudar porque este hombre lo que necesitaba era una restauración de su salud. Y hay que entender que el don de sanidad no te da, por decirlo así, para que me entienda, una autoridad sobre, para que la gente lo manipule sobre la enfermedad. Porque la gente piensa que, ¿sabe? Teniendo el don de sanidad, ya ellos tienen esa habilidad sobrenatural para operar sobre todas las enfermedades. Y no, las enfermedades se sujetan a mí. Eso es así. Entonces, el don de sanidad es ese don que Dios lo permite para servir como intermediarios a esas personas que tienen dolencia, que tienen enfermedades, y hay una persona enferma, y por medio de ese don, pues Dios nos permite orar por esas personas. Como dice, si hay algún enfermo, tomamos aceite, llamamos al anciano, ponemos sobre las manos y serán sanos. Si hubiera cometido pecado, pues Dios le perdona sus pecados. Entonces, el don de sanidad es importante porque hay sin número de textos que si lo mencionamos todo, nos quedamos aquí. Nosotros estamos trayendo resumen, porque esto es, estamos trayendo resumen, ya que yo ahorita tengo el otro programa, y es importante que nosotros entendamos que para mí esa definición que traíste está muy completa. Esa restauración de la salud de los hermanos dentro del cuerpo del Señor para que Dios sea glorificado. Entonces puede haber un hermano con dolor de estómago, un hermano que tenga un dolor en el hueso, un hermano que tenga dolor de cabeza. ¿Sabe? Cuando se ora por esa persona es restaurada de esa enfermedad. Y eso es una de las cosas que la gente no ora, no tiene fe. No tienen fe porque cuando oramos con fe, que dice la Biblia, que la oración eficaz del justo puede mucho, pero está hablando entonces ahí cuando estamos orando por los enfermos. Cuando uno ora, Dios restaura la salud de esa persona. Y si Dios nos da ese don, nosotros tenemos que creer que cuando vayamos a los hospitales, porque ya eso no se ve, que la gente vaya al hospital a orar por las personas para que la salud de esa persona fuera restaurada. Entonces hay que también entender que todos los dones operan dentro de la voluntad de Dios. Dentro de la voluntad de Dios. Si en ese momento yo puedo tener toda la fe del mundo y Dios no le place sanar a esa persona porque Dios sabe el por qué no la sana, o sea, no es que ese don dejó de existir, sino que en ese momento pues Dios no le plació sanar a esa persona, ¿ves? Y hay que tener eso en mente. O sea, yo oro con toda la fe del mundo, pero conforme a la voluntad de Dios. Si Dios quiere sanarla, eso está dentro de la perfecta voluntad de Dios y dentro de su soberanía. Que si no sana, yo sigo creyendo que Dios sana. Que si yo oro que si yo me enfermo y yo oro por mí mismo y me unco y no soy sano, yo sigo creyendo en el don de sanidad y sigo creyendo en la sanidad. Cuando yo tuve mi accidente, varón, yo me había dado un golpe. Ustedes saben que yo me había roto la cabeza y todo, y había tenido un golpe en la frente. Entonces, a mí me habían sacado una placa y todo eso.
y me estaban dando seguimiento porque me había dado un golpe fuerte en la cabeza. Entonces, eso fue ya hace como un año atrás, casi para 2 años. Entonces, a mí me daban, varón, dolores de cabeza como nunca. Yo estaba todos los días con dolores de cabeza, todos los días. Eso era unos dolores de cabeza que yo lloraba, varón, del dolor. Y me Oh, habían dado unas pastillas, pero yo no quería eh, eh, tomar las pastillas porque me causaban muchos mareos y no quería. Entonces tuve que resistir ese proceso hasta que un día estaba un pastor predicando y yo le pedí la oración a ese pastor. Pastor, le pedí la oración y dije, pastor, necesito que ores por mí con fe. Necesito que ores por mí para que este dolor de cabeza, yo no lo aguanto. En ese mismo momento yo tenía un dolor de cabeza, varón, pero cuando yo te hablo no es una migraña, no era un dolorcito de cabeza, era que la cabeza me quería explotar por ese golpe que me había dado. Varón, ese hombre oró por mí y hasta el sol de hoy, a mí nunca más, la gloria sea para Dios, me ha dado un dolor de cabeza. O sea, tremendo. ese don de sanidad operó y hasta el sol de hoy mi salud fue restituida, mi salud fue ahí. Dios compuso mi salud. Y eso es lo que vemos a través del don de sanidad, a través del Espíritu Santo. Amén. Amén. El otro don, creo que tú abundes sobre este don, el don de milagro, para así ser esta parte, la definición sobre qué es el don de milagros. Adelante, siervo. Sí, el don de milagro es tan importante, a diferencia del don sanidad, porque recuerda que el don de milagro puede cambiar el curso de lo natural. ¿Sabes? El Yes. don de milagro, cuando Dios hace un milagro lo vemos cuando rompe lo que es el marco natural y se excede ya a lo sobrenatural. Esos son milagros. Los milagros son aquellos actos que Dios permite que sucedan. Bendito sea el Señor. Si vamos a Hechos capítulo 9 para explicar algo aquí, en Hechos capítulo 9, para darle esta tesis, esta explicación que voy a dar aquí rapidito. Hechos capítulo 9. Bendito sea Dios. Hechos capítulo 9, verso 36. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó, oiga eso, enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llamaron a la sala donde le rodeaban todas las viudas, y llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas, aquí vamos, y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. O sea, aquí vemos un hecho sobrenatural. O sea, no estamos viendo que Pedro le fue sanada de un dolor de cabeza, sino que el don de milagro va más allá de esos hechos racionales que puedan, porque una mujer, Dorcas se murió. Pedro ora por ella después de que ya estaba muerta y esta mujer, los milagros a veces no tienen explicación científica, los milagros a veces no tienen explicaciones racionales, porque los milagros exceden y se van por encima de lo sobrenatural. ¿Ves? Y ahí es donde tenemos que entender que el que posee este don trae esperanza a los corazones, porque son hechos sobrenaturales. Y ahí es donde entonces ya ni el diablo, ni los brujos, ni nadie puede imitar ese don, porque eso es un don sobrenatural que solamente lo concede Dios mismo, mi hermano. Sí. Tremenda explicación. Eso también lo podemos ver en Juan capítulo 5, Sí. el paralítico, cuando cada año se movía el ángel, la agua, todo el mundo conoce esa historia, pero ahí operó lo que es el don de milagro, amados.
eh, Jesús, por medio del Espíritu, amén, operó el don de hacer milagros, lo que es, amén, el don de milagros, amados. Y también están los milagros creativos, que hoy en día vemos que Dios, utilizando a sus siervos, por ejemplo, las piernas más cortas que la otra, y esas cosas, los verdaderos. Porque también ya tú sabes que hay gente que inventan, ya tú Inventan, sabes. claro. Entonces, pero eh, es un don precioso que se manifiesta en los milagros creativos. Podemos verlo a través de los siervos, lo podemos mencionar uno bien reconocido, siervo del Señor, para la gloria del Señor, exaltando a Cristo, el evangelista Gigi Ávila, Ujú. que Dios se glorificaba, amén, por medio de su espíritu a través de él, utilizándolo en don de sanidad y el don de milagros, amados. Entonces, un poderoso definición, amén, que el evangelista, amén, siervo de Dios Reinaldo, puso esa aportación. También puede referirse también por poder sobrenatural y divino para alterar el curso de la naturaleza, incluso hasta Ujú. la expulsión de demonios. Entonces, amados, ya que él abundó, el don de profecía, bendito sea el nombre del Señor. Es un don precioso, pero un don bien delicado, amados. El don de profecía es la facultad temporal especial para dar un mensaje, advertencia, exhortación o revelación de Dios bajo el impulso del Espíritu. Y queremos hablar sobre este don brevemente, un don que es algo que es un evento futuro, que cuando alguien inspirado por el Espíritu, amén, habla bajo la revelación del Espíritu de Dios, bajo el impulso del Espíritu Santo, habla una profecía que es algo futurístico. Lamentablemente es un don precioso, pero un don mal Mal utilizado, utilizado. Perfecto. y muchos están abusando a través de este don, porque muchos lamentablemente dicen así dice Jehová, la cual Dios no ha hablado. Entonces, para uno tener ese don de profecía, amados, uno tiene que estar conectado con el cielo, amado. Ujú. Amén, para hablar, amén, bajo esa inspiración, amén, por medio del Espíritu Santo, impulsarlo, de decir, así dice Jehová, amados. Algo que tenemos que entender, que el don de profecía tiene tres, amén, elementos, la cual tiene que tener. Primeramente, como dice el 1 Corintios, capítulo 14, versículo 14. 3, dice, pero el que Que profetiza. profetiza a Habla los los hombres. hombres, ¿para qué? Edificación, exhortación y Consolación. consolación, amado. Esos tres elementos a través del don de profecía se tienen que operar, amados. Esos tres elementos, edificación, exhortación y Consolación. consolación, amados. Lamentablemente, para verse que Dios lo utiliza, aleluya, proyectan y utiliza el así dice Jehová, y Jehová nos ha mandado a hablar, aleluya, y tienen que entender que está bajo el juicio de Dios, que cuando dice así dice, y si no se arrepiente, diciendo así dice Jehová, y Jehová no ha hablado. Por eso, cada profecía, amados, tiene que ser confirmada. Amado, el don de profecía, cuando alguien va a decir, así dice Jehová, tiene que ser confirmada esa profecía, amados. Eso es una aclaración, amado, porque lamentablemente, como dice Éxodo 27, aleluya, cuando dice no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces, hay muchos ministros para proyectarse espiritual, abusan de este don, aleluya, que hasta profetizan cosas que son, no están de acuerdo a la palabra. Ujú. Entonces, una falsa profecía, que cuando leemos Jeremías 23-25, habla de los falsos profetas, aleluya, diciendo así dice Jehová, y Jehová no ha hablado. Una falsa profecía, amado. Hemos escuchado testimonios, aleluya, de personas apartándose, y hasta iglesias divididas, y Por aún causa de eso. divididas, y causa que cierren por una mala profecía. Ejemplo, utilizar este ejemplo, amados. A mí me han profetizado
supuestamente que Dios me iba a sacar de la iglesia. Que Dios me iba a sacar de la iglesia. Y llevo 13 años con mi pastor para la gloria del Señor. Entonces, la gente dice así, dice Jehová, te va a sacar de la iglesia. Amado, hay que tener mucho, mucho cuidado. Un don precioso, pero un don bien delicado. Adelante, siervo. Sí, eso es lo más peligroso porque muchas de las divisiones que se causó y de las muchas falsas doctrinas que hay hoy fue un Dios me dijo, un supuesto Dios me dijo. Y Dios no dice disparate. Dios no dice disparate. Y Dios no dice cosas extrabíblicas. Para eso nosotros tenemos, según Pedro dice, la profecía más segura, que es la palabra. O sea, cuando hablamos de profecía, hablamos de esa capacidad del Espíritu que nos da para recibir, esa capacidad que nos da el Espíritu de recibir y de comunicar un mensaje inmediato a su pueblo, ¿sabes? Dios quiere hablar algo inmediatamente, activa ese don de profecía en una persona para que hable un mensaje que sobre todas las cosas debe de ir de acuerdo a la Biblia. ¿Sabes? Porque Dios nunca nos va a hablar un mensaje extrabíblico que nos va a hacer, porque si no, quemamos la Biblia y escuchamos los profetas de hoy. No, Dios nunca, ¿sabes? Dios a veces usa ese don de profecía para darnos un mensaje inmediato, para hablarnos un mensaje que Él quiere hablar inmediatamente y usa ese don. Y ahí, el que tiene don de profecía no profetiza, no tan solo tiene esa capacidad de hablar y de decir Dios me dijo, no. El que tiene el don de profecía, una de las cosas que lo identifican es que tiene esa capacidad de recibir. Porque tú no puedes hablar algo que tú no recibiste de Dios. O sea, lo que tú estás hablando es porque tú lo has recibido de parte de Dios. Hay gente que habla cosas que ni han recibido de Dios. Entonces, para recibir, es como dijo el varón, hay que estar conectado con Dios. O sea, que ese don, para ir avanzando, ya que comenzó el otro programa y tengo que ir avanzando, hay que tener conexión, mi hermano varón, con Dios. Nadie que no habla con Dios, si tú no hablas con Dios, Dios no habla contigo. Así que es importante que entendamos que el don de profecía es esa capacidad que nos da el Espíritu Santo para recibir un mensaje de Dios, impartirlo en el momento. Así que esa gente que está por ahí diciendo que son profetas, hay que escudriñarlo. Pues eso está raro. Nosotros tenemos la Biblia ya. Y eso vamos para el próximo don. Antes de proseguir, algo clave, los versos, 1 Corintios capítulo 14, los versos 29 adelante, dice que hay unas cosas que tenemos que hacer, es juzgar las profecías. La Biblia nos da la autoridad de juzgar la profecía, claro. Para que lamentablemente la gente saca fuera del contexto cuando dice no juzgue para que no sea juzgado. Sí. Si la Biblia habla, esa palabra juzgar en el griego, lo que es diacrino, que lo que significa es evaluar cuidadosamente. Nosotros tenemos que evaluar cuidadosamente. Entonces, otra cosa que también el don de profecía no hace es que no trae confusión. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 14, y eso brincamos para el otro, amén, don. Cuando dice, pues Dios no es un Dios de confusión, sino el don de profecía trae confirmación y te trae paz a tu espíritu, para que denota lo que tú hablaste en secreto, aleluya, no te trae Dios, tú vas a saber que es la voz de Dios y te da una paz. Por eso, y no Pablo, te trae confusión. En el capítulo 14, amados, habla el que profetiza ahora a los hombres, para esos tres términos que definiste ahorita. Y dentro de todo esto, ¿qué Pablo está buscando con la profecía que está hablando en 1 Corintios 14? Un orden. O sea, la iglesia está en desorden y la profecía es la encargada de ordenar ese desorden que hay. Entonces, no creo, de ninguna manera creo, sea quien sea el profeta y que se llame como se sea, no creo que una profecía traiga desorden dentro de una iglesia, porque al contrario, Dios está diciendo edificación, consolación. Dios está diciendo la profecía debe de traer un patrón. Si esa normativa no se sigue dentro de la iglesia, lo que habló fue un raro por ahí, pero no fue Dios, ¿sabes? Si esa normativa no se sigue, porque Pablo está diciendo, profeticen para que traigan orden. O sea, la profecía que Pablo está hablando es para traer orden. No división, no desorden, no di que vete de la iglesia, no. Eso no, Dios no se presta para eso. Ahora bien, vamos a entrar para así avanzar, ya que tiene su programa. La Biblia, el otro don es el discernimiento de espíritus, amados. Que donde fuertemente en estos tiempos, amados, tenemos que
tener ese don de discernimiento de espíritu activado. Ese don lo que significa es la facultad especial para juzgar si las profecías y declaraciones son del espíritu o no lo son. O también podemos definir, aleluya, Amén. de discernir entre el bien y el mal, entre qué se está moviendo entre la persona. Podemos verlo en 1 de Juan, 6. capítulo 4, versículo 1, cuando dice probar los espíritus si son de Dios. Amén. Porque muchos falsos profetas han venido, amén, para engañar al mundo. Esa palabra probar en el griego es dokimazo, lo que significa es juzgar, discernir. Entonces tenemos que discernir los espíritus, amén, a ver lo que se está moviendo Sí, en la el don de persona. discernimiento de Amén, adelante, espíritu, siervo. pues vemos que Dios la delega para que nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo, sepamos con seguridad. Esto es importante porque el don de discernimiento de espíritu nos hace tener la seguridad de ciertos comportamientos que se suponen que son Dios. O sea, el discernimiento nos da la seguridad de que ese movimiento o esa manifestación espiritual viene de Dios. Podemos discernir Mateo 16, como lo dijiste en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, 1 al 6, que nosotros probemos los espíritus. ¿Sabes? Tenemos que saber si esto es de Dios, porque el don de discernimiento me está dando la convicción de que es de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Porque a veces se están moviendo culebras y nosotros estamos llamando ángeles. Estamos viendo culebras y nosotros le llamamos ángeles. Cuando tenemos discernimiento, donde está el diablo, decimos que está el diablo. Y esto tiene que ser un don, porque a veces podemos estar diciendo como aquella gente le estaba diciendo a Cristo que echaba demonios fuera por Belcebú. Y tú sabes que esto se puede convertir en algo peligroso. O sea, el don de discernimiento es importante que nosotros como líderes lo tengamos. Porque cuando hay una manifestación espiritual, nosotros podamos tener seguridad de que lo que se está moviendo es de Dios o no. Entonces, este don esto tiene una estrecha relación con la profecía, porque ahí cuando tenemos ese don de discernimiento, podemos saber cuando una profecía viene de Dios y cuando no viene de Dios. Así que es importante que este don trae soluciones, porque cuando tenemos el don de discernimiento no le estamos aplaudiendo a todos, no estamos diciendo amén a todos. Así que este don es bien importante. Amén. El otro don que también se puede ligar al otro don es el don, el hablar en lengua y interpretación, y el don de interpretación de lengua. Se puede ligar, aunque puede definir un poquito diferente, pero opera prácticamente, vamos, no el mismo don, pero el mismo que se puede manifestar. El hablar en lengua es expresarse su propio espíritu bajo la influencia directa del Espíritu Santo en un idioma no aprendido ni un conocido. Entonces, esa palabra don, porque hay que definir algo rápidamente, lo que es, lo que habla 1 Corintios, capítulo 13, aleluya, que cuando habla lenguas angelicales y lenguas humanas, esa palabra lengua angelical se usa como glosolilia, que es la señal, la evidencia inicial en hablar en otra lengua, y la xenolalia, que es la lengua, hablar en lenguas humanas, idiomas humanos. Entonces hay que diferenciar eso, amado. El 1 Corintios capítulo 13, versículo 1 lo habla claramente. Entonces, hablar en lengua es la glosolalia, es la evidencia inicial, hablar en otras lenguas, amados. Entonces, lenguas, amén, no conocida, amén, que un tremendo don, porque mucho es el doncito, ¿no? Claro, es un don poderoso, amados. Entonces, lamentablemente muchos lo menosprecian, pero un don poderoso en hablar, en interceder en otras lenguas. Amén. Y para que abunde sobre el don de lengua, es diversos importante géneros porque de lengua, para que las abunde. lenguas que nos habla Pablo, esas lenguas, por llamarlo así, esas lenguas privadas que se le conoce como lenguaje de oración, nos da y nos permiten a nuestros espíritus comunicarnos directamente con Dios por encima y más allá que de toda comprensión de nuestras mentes. ¿Ve? Y entonces el don de lengua
esa capacidad de nosotros obtener esa capacidad que Dios nos da para nosotros poder hablar otro lenguaje que no hemos aprendido. Por ejemplo, el Señor le dice que en su nombre habrían nuevas lenguas. ¿Por qué ellos necesitaban hablar nuevas lenguas? Porque ellos iban a llegar a diferentes culturas, a diferentes lugares, donde el Espíritu le iba a dar la capacidad de que ellos pudieran hablar la lengua natal de ese lugar. O sea, esto es poderoso, porque por medio del Espíritu ellos iban a hablar un lenguaje que no habían aprendido y iban a poder transmitir el mensaje de Dios a tal manera de que ese lenguaje que ellos no aprendieron, los demás que estaban ahí. Hechos capítulo 2, ellos lo vemos, que la gente que estaba alrededor decía, ¿cómo nosotros los podemos hablar, oír a ellos hablando nuestro lenguaje? Entendieron lo que estaban hablando. Entonces, el Espíritu Santo nos da la capacidad de poder hablar. Si yo estoy en China, yo no sé hablar chino. Y si Dios quiere darle un mensaje a los chinos y yo no sé hablar chino, el Espíritu Santo, por medio del don de lengua, me da esa capacidad de yo poder hablar ese lenguaje chino. Si yo hablé chino, no fue que yo estudié ahí en China, pero el Espíritu Santo me dio esa capacidad. Esa es una de ellas. Y la otra capacidad que nos da es para que nosotros, dice que el que habla en lengua, misterio, habla con Dios y así mismo se edifica, ¿sabes? Las lenguas son un idioma espiritual que nosotros podemos hablar con Dios, que aún ni nosotros mismos, wow, Padre. Dice Pablo que ni nosotros mismos lo entendemos, pero que nuestro espíritu se edifica y nuestras vidas se edifican. O sea, que el don de lengua también hay que entender que Pablo habla de una normativa, de la forma de hablar en lengua, ¿sabes? No hablamos en lengua a lo loco. O sea, yo no creo en esa gente que está hablando lengua y no hay interpretación. Pablo dice, cállese, porque si no estás hablando al aire, porque nadie le entiende. O sea, dentro de esos don de lengua hay que estar claro con lo que dice el Pablo. Pablo dice que haya un intérprete que sea por 1 o 2 personas y que si no hay intérprete, que se calle y hable para sí. Entonces, eso hay que respetarlo. Pero el don de lengua es algo lindo porque el don de lengua es esa facultad que nos da Dios para hablar esos lenguajes que nos conectan con Él, pero también para que podamos tener un lenguaje como Gille, que contó una experiencia que él estaba en un estadio y había por allá alguien de otro idioma. Dios le dio una lengua. La lengua que Dios le está hablando es un idioma para que la persona que tenía ese idioma entendiera. Y esa persona se salvó. Y han pasado muchas veces que gente que no sabe el idioma. Por ejemplo, voy a Haití, no sé creol, y Dios me pone una palabra de creol. Esa lengua me la dio el Espíritu porque Él conoce el lenguaje. Y ahí yo puedo hablar y transmitir el mensaje de Dios en esa lengua. Y este don lo podemos ligar con la interpretación, porque ahora cuando alguien está hablando en lengua, un misterio, el lengua, y está hablando ese lenguaje desconocido, el que tiene la interpretación puede traer la claridad de lo que se dijo en ese idioma, porque para los oyentes es un idioma desconocido. Entonces, ahí es donde los intérpretes, la gente no quieren lengua, pero no quieren ser intérpretes de esas lenguas. O sea, hay que pedirle a Dios, dame la interpretación, porque si alguien está hablando en lengua y va a transferir un mensaje y va a hablar en lengua, debe de haber alguien que pueda traducir lo que se dijo, porque si no, ¿qué dice la Biblia? Quedan sin entendimiento los oyentes y nadie entiende lo que pasó, nadie entiende lo que se dijo. Entonces, la interpretación esclarece el mensaje desconocido que se está transmitiendo y lo trae para que lo conozcamos. Amén. Lo que significa la facultad especial para interpretar lo que se dice en lenguas. Entonces, lamentablemente, a un desorden en ese sentido, por ejemplo, hay personas que antes de mensaje empiezan a hablar en lengua en público. Y habla en lengua. Entonces, el que va a predicar no puede entrar en el mensaje porque Dios no tiene 2 bocas. Entonces la persona habla y sepa que tiene toda la autoridad de mandar callar a esa persona porque está interrumpiendo al predicador que va a traer bolerío. Y si no hay esa facultad de interpretar lo que se dice en lengua, pero uno tiene la autoridad de hacerlo. Por eso el apóstol Pablo corrió a los corintios, ¿ve? Por ese desorden, pero esa interpretación de lengua, amados, que lamentablemente es poco se está manifestando dentro del círculo, vamos a hablar pentecostal, dentro de la iglesia pentecostal, porque algo precioso, hablamos de la cena antigua, amados, entonces es algo tan poderoso donde he escuchado testimonios también que uno está hablando en lengua y el otro está interpretando
lo que se está diciendo por medio de su vaso, donde está operando la interpretación de lengua. Exacto. Y el don de profecía, hablando al pueblo, ¿ves? Para edificación, para el cuerpo, para la edificación, para la iglesia, amados. Entonces es un don que es necesario, o también que si uno está hablando en lengua, Dios mismo por el Espíritu Santo da la interpretación, el mensaje que va a hablarle al pueblo por medio del don de profecía, amado. Entonces, lamentablemente, para así cederte la parte, para que culmine, tiene este relajo, amados, que hablan en lengua, hay dos hablando en lengua, hablan en lengua, pero no hay una interpretación. Yo entiendo también que por medio de la predicación, aleluya, la palabra está fluyendo y a causa de esa palabra fluir, se manifieste el poder de Dios y uno está hablando en lengua, amados. Se puede manifestar también porque la operación, la manifestación del Espíritu, ¿ves? Entonces, pero lamentablemente tenemos personas que cuando entra el mensaje, el predicador empezó a hablarle lengua, por eso es lengua, y al fin no hay un mensaje. Entonces el mensajero tiene que así a ver lo que Dios va a hablar, porque algunas veces Dios hace eso para confirmar el mensaje, ¿ves? Entonces hay personas que lamentablemente hablan en lengua, pero no hay una interpretación a lo que el mensaje que se está diciendo. Y hay que tener mucho cuidado a través de eso, porque Dios no tiene dos bocas. Y si un ministro bajo la autoridad de Dios puede mandar callar a la persona si no hay una interpretación. Ahí es donde el apóstol Pablo dice, no impidas a hablar en lengua. No es que no hablen en lengua, pero termina diciendo, hágase todo decentemente y en orden. O sea, porque a veces, y con respeto dentro de nuestra comunidad pentecostal, a veces hay un desorden que deshonra el don de lengua, que deshonra el Espíritu Santo, que deshonra la manifestación bíblica, porque a veces lo que parece que estamos en un zoológico, definitivamente. Entonces, Dios lo hace todo para edificación. En un lugar donde lo que hubo fue disparate y lo que hubo fue un reguero, ahí no. Lamentablemente hay que ver qué fue lo que pasó ahí, porque Dios todo lo hace con orden, y Pablo dice, háganlo, o sea que está en nosotros, y está en la educación que nosotros tengamos. O sea, yo no puedo, como yo he escuchado gente que van para la calle y se ponen a hablar lengua, ¿y quién en la calle te va a entender a ti hablando en lengua? Porque tú lo que estás hablando en lengua y la gente que está ahí pilla no sabe ni lo que es una lengua, va a decir que estás loco, y es lo que dice Pablo. O sea, yo puedo ser educado por el Espíritu, y el Espíritu Santo nos educa cuando vamos a la Biblia. Y ahí cuando yo entiendo que el momento donde yo sé que yo puedo estar en el espíritu, pero necesariamente porque la gente cree que para dar un mensaje hay que hablar en una lengua, para que le dé veracidad al mensaje. ¿Sabes? Yo he predicado muchas veces y no hablo ni una lengua. La gente me dice, pero Reinaldo no tiene el Espíritu Santo. No, es que el Espíritu Santo no es solo hablar en lengua. Ahí es cuando tú vas a tocar los dones del Espíritu, ya en la serie, ¿entiendes? Entonces, ahí es donde nosotros podemos entender que por eso es que muchas veces hay un desorden, porque tú ves que hay gente que está diciendo algo y para que la gente le crea suelta un lengüetazo, pero eso es un mecanismo. No fue que Dios lo mandó a hablar lengua, porque la lengua es un impulso del Espíritu. O sea, no tiene que ver con nosotros. Las lenguas son un impulso del Espíritu. Mi espíritu se conecta con Dios y habla un idioma de Dios. O sea, pero si yo estoy sintiendo ese impulso del Espíritu, no puedo hablar lengua, porque lo que estoy haciendo es un desorden y puedo traer confusión en vez gente que le oran a las vidas, no saben ni lo que es lengua y la oran y la vida turba. ¿Qué tú le estás diciendo a esa gente? Tú tienes que hablarle español, lo que esa gente entiende. Y ahí hay un desorden, mi hermano. Por eso es que necesitamos el don de interpretación de esas lenguas, para que no tan solo hablemos lengua, sino que cuando sea la hora de interpretar, porque te va dando ese mensaje divino, y podamos interpretar ese mensaje que las personas y los oyentes entiendan, mi hermano. Amén. Hubiera querido, mi hermano, tener más tiempo. Y sé que en otra oportunidad podemos hacer otro día y tener más tiempo para desglosarlo poco a poco, estar aquí, pero tengo otro programa. Así que perdóname por despedirme rápido al público que estuvo ahí, los oyentes de la radio que están conectados. Gracias por la oportunidad. Que Dios le bendiga. Traemos simplemente un resumen porque tengo otro programa. Así que, mi hermano, gracias. Tiene mi respaldo siempre. Y aquí cuando podamos estar, vamos a estar ahí. Que Dios te bendiga. Amén. 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 Dios te bendiga, siervo. Amén, amén. Amén. Nada, Dios les bendiga a todos. Dios les guarde, como yo siempre digo, sintonía todos los lunes
con tu programación en defensa del Evangelio. Amén, ya que tenían de pedirse. Amén. Ya que tiene su programación, pero aquí tenemos las peticiones. Si alguien que tiene las peticiones, amados, lo puede escribir aquí. Estaremos orando por las peticiones, amados. Amén. Vamos a estar orando por las peticiones. Dios bendiga a ese pueblo de Dios. Dios bendiga a los pastores Rafi y Sandra García de Spring Hill, Florida. Dios te bendiga, pastores. Amén. Gracias, mi respeto. Gracias por esa palabra. Amén. De parte del Señor. También tenemos a Félix García. Amén. Oración por problemas económicos. Amén. Vamos a estar orando, claro que sí, por tu, amén, por tu, amén, por tu economía. Amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. No puedo leer, amén, los otros peticiones, pero vamos a estar orando, amados. O sea, así que sintoniza todos los lunes con tu programación en defensa del Evangelio. Amén. Vamos a orar por las peticiones, espero que se había gozado. Ya la próxima semana es la última serie donde estaremos, amén, tocando el fruto del Espíritu, amados. Dios bendiga, amén, a Eni Morales. Dios te bendiga, sierva. Dios bendiga a Manuel, a Sabrina, a Gaudi Sierra, amén, a Yuli, a Mikey Maltes y el ministro evangelista José García del Valle. Amén. Dios te bendiga, siervo. Dios te bendiga, brother. Un fuerte abrazo. Amén. Vamos a entrar en lo que es la oración por las peticiones. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Dios mío, presentando cada oyente. Dios mío, te pido que sea tú, Dios mío, supliendo cada necesidad, que sea tú, Dios mío, supliendo empleo, abre puerta, como dice Apocalipsis 3:7, el 8. Dios mío, te damos gloria, te damos honra. Dios mío, sabemos, Dios mío, que tu pueblo ha sido edificado a través de esta enseñanza para la gloria de tu nombre, Señor amado. Sigue bendiciendo, Señor amado, los oyentes para la gloria de tu nombre. Sigue edificando, amén, tu pueblo para la gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, amados, este es tu amigo hermano evangelista Alexander Amaro. Amén, con tu programación en defensa del Evangelio. Como yo siempre digo, para adelante, para el cielo, y sin culo, Cristo viene y viene ya. Mi respeto, amén, a cada pastor, evangelista, ministro, a fin el pueblo del Señor. Un fuerte abrazo, les amo en el amor del Señor. Vamos hacia adelante, amén, defendiendo la sana doctrina. Hacia adelante en Jesucristo. Hasta la próxima semana, todos los lunes a las 7 de la noche. Vamos para adelante en el Señor.